inferior y un tablero en la zona superior. Lo pueden buscar en Google y hay muchas imágenes. Un puente nuevo, tiene unos 3 años, 4 años y es, digamos, bastante agradable estéticamente y novedoso para lo que se hace en Argentina. Quizás para otros países no es tan importante, pero para nosotros sí es un puente importante y el ingeniero que da la charla es uno de los calculistas, que es Larson, es un ingeniero muy conocido en Córdoba. Eh, Así que bueno, espero que puedan asistir a la charla y después vamos a hacer una serie de preguntas sobre la charla que sirven como parte de la evaluación de la asignatura. Ingeniero, Bueno, sí. yo me inscribí, pero no recibí ningún link ni ningún mail sobre la charla. Bueno, esperemos un tiempo. Todavía creo que estamos a tiempo. Ingeniero, Ya yo me veremos. ¿Sí? inscribí, pero antes le mandó mensaje al número ese que estaba en la página y me dijo que Sí. todavía no tenía ningún código para la inscripción. Bueno, me imagino que ya lo irán a resolver. Nosotros lo recibimos al mail ayer o antes de ayer. Así que como todavía faltan 8 días, 8 o 9 días, ya lo irán a resolver. Y bueno, si no se puede, no se puede, pero por lo menos vamos a intentarlo. De todas formas, si sigue habiendo problemas, yo puedo hacer algunas averiguaciones en la AIE, que es la organizadora, la Asociación de Ingenieros Estructurales. Bueno, vamos a comenzar. No sé si les ha quedado dudas sobre el cursado de la asignatura o por ahí hay algunos que se han incorporado tarde en las últimas clases. Si quieren preguntar algo y si no, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar la clase, que es sobre elementos del proyecto, o sea, lo que tenemos que considerar cuando empezamos a plantearnos el proyecto de un puente. Primero tendremos que definir un vocabulario, una forma de referirnos a los elementos que forman el puente y generalmente esto se puede clasificar a las partes que constituyen el puente en superestructura, que es todo lo que está por encima de los apoyos, y subestructura a todo lo que está por debajo. También podríamos distinguir los dispositivos de apoyo propiamente dicho y las fundaciones, que serían parte de la subestructura. Acá vemos un esquema de un puente donde vemos que tiene apoyos extremos, que llamamos estribos, y apoyos intermedios, que llamamos pilas. Tiene una zona de circulación que forma parte de la superestructura, en cambio los apoyos mencionados anteriormente forman parte de la subestructura. En este caso, este puente tiene tres vanos, entonces se suele distinguir entre la longitud del vano y la luz de la viga o de la losa que forma el puente, que va a ser algo menor, ya que la luz del vano la mediremos entre ejes de apoyo, en cambio la luz de la viga entre ejes de apoyo de la viga, que va a ser algo menor. Bien, entonces, respecto a las partes constitutivas del puente, decimos que la superestructura engloba todo lo que está por encima de los dispositivos de apoyo, y en este caso está constituida por
vigas, si es que es un puente con vigas, podría que sea un puente que tenga solo losas, por ejemplo. Diafragmas, los diafragmas son elementos de rigidización, pueden ser diafragmas o vigas transversales para unir entre sí a las vigas longitudinales y rigidizar el conjunto. También constituyen la superestructura todo lo que esté, todo lo no estructural, como las veredas, las veredas son estructurales, pero elementos no estructurales como la baranda, pasamanos, parapetos, postes, la carpeta de desgaste, que es la carpeta superior que se coloca ya sea de asfalto o de hormigón para no afectar la losa del tablero, ya que los vehículos producen una abrasión sobre la zona en que circulan. Entonces se suele colocar sobre la losa del tablero una carpeta que se pueda ir renovando en la medida que haga falta. También el puente, si fuera de ferrocarril, podría tener durmientes o rieles. Entonces todo eso, elementos estructurales y no estructurales que están por encima de los dispositivos de apoyo. Los dispositivos de apoyo estarán por aquí, donde estoy marcando con el cursor. Entonces todo eso forma la superestructura. En cambio, la subestructura son todo el conjunto de pilas o columnas intermedias y estribos que soportan a lo anterior, a la superestructura. O sea que en el caso de este esquema, estos apoyos extremos, llamados estribo, y estos apoyos intermedios, llamados pilas, forman como decía, la subestructura. Generalmente entre ambos se disponen dispositivos de apoyo, como vinculación entre ambas partes, y estos elementos permiten transmitir las acciones de la zona superior a la zona inferior, o sea, de la superestructura a la subestructura. También podrían transmitir en caso inverso. Por ejemplo, ¿en qué situación? ¿Qué situación se imaginan que los esfuerzos o las acciones se pueden transmitir desde abajo hacia arriba, desde la subestructura hacia la superestructura? ¿Un sismo? En caso de un sismo, exacto. Se mueve el suelo y transmite recibimos la acción desde la sub, o sea, desde abajo hacia la super, hacia arriba. Bueno, parte de la subestructura son las fundaciones, que son las encargadas de transmitir las cargas de uso y las cargas permanentes de la estructura hacia el suelo. Dentro de la superestructura también podríamos distinguir el tablero. Entonces el tablero es la parte estructural que queda a nivel del subrasante del camino y recibe las cargas y sobrecargas que actúan en el puente, transmitiéndolas a las vigas del mismo, si es que fuera un puente que contiene vigas. Ya le digo que podríamos tener un puente que no tenga vigas, que tenga solo losa. Entonces, si se trata de un puente losa, las cargas se transmiten directamente a la subestructura desde la losa. Sobre el tablero, como ya les mencioné recién, se coloca la carpeta de desgaste que va a un mismo nivel que la rasante del camino, y lateralmente al tablero generalmente va limitado por cordones que impiden que los vehículos suban a las veredas, las cuales se destinan al paso peatonal. En el borde de las veredas se disponen las barandas. Bueno, esto es suponiendo que el puente tiene veredas. Hay algunos casos de puente que no tienen veredas, que son solo para paso vehicular. Por ejemplo, en Chile, en el sur de Chile, están haciendo unos puentes, probablemente ya estén casi terminados, en zona turística, y esos puentes no tienen veredas, sino que están en una ruta, sino que cuando los peatones quisieran cruzar de un extremo a otro, es un puente importante, de una luz importante, no recuerdo los valores, pero son luces grandes, longitud total del puente importante.
Entonces, cuando los peatones quieren cruzar de un lado a otro, se cruzan, el proyecto dice que se van a cruzar en un colectivo, en un bus. Entonces, ¿se imaginan por qué se hace esto? Esto se hace porque es un puente, pretende ser un puente emblemático, que tiene una altura importante, y se quiere evitar posibles suicidios en el puente, cosa que es frecuente en puentes así importantes, emblemáticos. Entonces, como les digo, hay casos de puentes que no tienen vereda, y hay casos de puentes que tienen veredas tan reducidas, que son los puentes de hace varios años, que es casi como si no las tuvieran. Pero bueno, hoy en día, cuando se necesita el paso de peatones, las veredas se suelen dar medidas más generosas que lo que se daban 20 o 30 años atrás. Bueno, además los puentes tienen obras accesorias, como dice esta proyección. Y hay distintos tipos de obras accesorias. Entre ellas podemos nombrar los accesos, que son las obras necesarias para conectar el puente con el camino. Por ejemplo, terraplenes, rellenos estructurales, losas de acceso, que sirvan de conexión entre las dos partes, entre el camino y el puente. Y también podemos hablar de otras obras accesorias como las defensas, que corresponden a las obras de protección del puente y sus accesos. Piensen en protección en cuanto a puentes que cruzan ríos, protección de las zonas de apoyo, los estribos, por ejemplo, los apoyos extremos. Se los protege de la erosión que pueda provocar el agua, la creciente. Entonces, esas formas de protección, que por ejemplo una forma básica que ustedes van a ver frecuentemente, son el uso de gaviones, que son cestos de alambre rellenos con material granular de grandes dimensiones, con piedras y bolos. Entonces, ese es un tipo de protección. Otro tipo de protección es una protección flexible. El gavión se va deformando y se va adaptando a movimientos. Y hay otras protecciones que son protecciones rígidas. Por ejemplo, sería una pantalla o un muro de hormigón. Entonces, eso constituyen defensas a los estribos o eventualmente a las pilas del puente. Bueno, acá volvemos a una imagen de lo que podría ser un puente, mostrado para efectos didácticos. Observen que en este caso se está mostrando una vista o un corte, una vista lateral y una planta. Fíjense que en la vista en planta, el sentido de la corriente, de que acá se plantea que hay un río en la zona inferior, ese obstáculo a salvar forma un ángulo que no es de 90 grados con la estructura del camino, con el eje principal del camino. Entonces, en este caso, hablamos de un puente de planta oblicua o también denominados esviados. Entonces, el sentido de esta imagen es mostrar de nuevo los elementos del proyecto, lo que ya hemos comentado en la figura inferior, en la figura superior. Por ejemplo, acá está en la zona derecha el terraplén de acceso, lo mismo en la zona izquierda. Y sobre ese terraplén de acceso va una losa especial que tiene unos 4 o 5 metros de luz, y llamamos losa de aproximación, que es una losa de dimensiones estandarizadas, y lateralmente sostienen esa zona unos taludes que se indican aquí en la planta, taludes laterales, para salvar el desnivel necesario entre la zona superior del camino y la zona inferior del obstáculo que estamos salvando. Bien, ¿alguna pregunta? A ver, esperen un segundito ahí.
Bueno, Ingeniero, ¿sí? ¿cómo se llamaban las losas que estaban donde se encontraban los taludes? La losa que conecta el camino con el puente, que es la primera losa, que tiene unos 5 metros de luz, se llama losa de aproximación. Y tiene una particularidad que, es una losa de dimensiones y de armaduras especificadas, estandarizadas, y que se prevé que, a diferencia de las otras losas del camino, si es que es un camino formado por losa, que apoyan en todas sus dimensiones, esta se calcula para que eventualmente pueda quedar apoyada solo en los dos extremos por una eventual erosión o descalce que pueda sufrir por una creciente. Imaginen una creciente que empieza a erosionar los laterales, estos taludes laterales, arrastra partículas de la zona esta inferior a la losa, a la zona de conexión, y deja descalzada a esa losa de aproximación. Entonces se calcula esa losa estructuralmente como solamente apoyada en el estribo y en el otro extremo del camino. Entonces, en nuestros puentes de Tucumán, por falta de protección de los taludes, es frecuente que se produzcan problemas en puentes localizados en la losa de aproximación. Le diría que de puentes que han quedado fuera de servicio en los últimos 30 años, más del 50% han sido por problemas no en la estructura del puente en sí, sino por problemas de erosión en las márgenes, en las cercanías del estribo, y descalce, rotura de la losa de aproximación. Eso se puede evitar si se realizan inspecciones frecuentes de los puentes y se detectan los problemas con tiempo y se protegen, se hacen las obras de protección del cauce necesarias para evitar la erosión del agua en la zona de apoyo y en la zona de estribo y en la zona de pilas. Bueno, esto podría ser un corte transversal de un puente formado en este caso por vigas y losas, viga y losa, y acá se muestra también un diafragma o viga transversal que se colocan cada cierta distancia para rigidizar el conjunto y lograr que todas estas vigas longitudinales trabajen en conjunto y no en forma individual. Entonces, por acá estaría identificado el eje del camino. Podemos hablar de un ancho total del puente. Podemos también identificar un ancho de calzada, que es la zona de circulación vehicular, y un ancho de vereda, de veredas. A este elemento lateral de contención para evitar caídas de personas o de vehículos se le suele llamar parapeto. Acá estará en la zona de circulación de vehículos una carpeta asfáltica o carpeta de rodamiento o carpeta de desgaste, que puede ser de asfalto o podría ser de hormigón eventualmente. Luego vendrá la losa en sí, el elemento estructural, y las vigas, etc. Observen que acá también se identifica un dren, ya que hay que ver por dónde evacuamos el agua que se pueda juntar en la calzada en momentos de lluvias. Hay que ver por dónde la evacuamos en forma segura para que no se forme una película importante sobre el puente, no se inunde el puente, y por dónde la evacuamos de forma tal de no producir daños en otros elementos. A veces, cuando no se ubican bien los drenes, se ubican en situaciones incorrectas, por ejemplo, junto a una viga, cae agua permanentemente
en el lateral de una viga y terminan produciendo un daño superficial al hormigón de esa viga, por ejemplo. Bueno, tendríamos que ver, cuando nos empezamos a pensar en un puente, en realizar el puente para cruzar un cauce, por ejemplo, de un río, ¿de dónde lo vamos a ubicar al puente? Generalmente, cuando se proyecta un camino, más o menos la zona de ubicación del camino se conoce y está determinando la posible ubicación del puente. Pero puede ser que esa ubicación del puente no sea la más apropiada y haya que desplazar a veces el camino para lograr una mejor ubicación del puente. Entonces, como dice acá, si el obstáculo que tenemos que cruzar es un río, ya que puede ser que el puente lo planteemos para cruzar solo un valle, una depresión o incluso para cruzar otra carretera, ¿no? No siempre el puente para cruzar un río, pero frecuentemente en esta asignatura nos referimos al caso del puente que cruza un río, porque es el más complicado. Trabajar con un puente que cruza una autopista es más sencillo de proyectar o tiene menos variables que un puente que cruza un río. Entonces hay que realizar, dice acá, un prolijo estudio de la zona, teniendo en cuenta para la ubicación del puente distintos factores que son función del aspecto económico, pero sin apartarse demasiado del trazado general del camino del cual forma parte el puente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debería buscar el puente más económico, o sea, el puente en una zona apropiada, que no sea demasiado ancha, que me dé un puente de luz aceptable, pero para eso tendré que desviar parte del camino para llegar posiblemente a esa ubicación. Pero bueno, tengo que hacer un balance económico para que ese desvío del camino no me produzca un incremento de un costo mayor que lo que estoy ahorrando para buscar un puente de longitud menor o en mejores condiciones para construirlo. Entonces, tengo que hacer un estudio de dónde me conviene ubicar el puente, si me conviene desviarme un poco de la zona de anteproyecto de camino, y si me voy a desviar, no desviarme demasiado, como para que el desvío del camino no sea demasiado oneroso. Entonces, Ingeniero. ¿Sí? Sí, Disculpe, ¿el menor costo del puente está principalmente definido por la luz del mismo o influyen también, o pueden llegar a influir en igual magnitud cosas como movimiento de suelo, dificultad de acceso? Sí, seguro, sí. Sí, o sea, todos los aspectos constructivos y de elementos, no es solo la luz, como bien es correcto lo que comentas, sino todo el movimiento del suelo que haya que hacer seguro influye, e incluso el método constructivo, porque puede ser que el hecho de desplazarme hacia otra zona modifique el método constructivo. ¿Por qué? Porque quizás en una zona puedo desviar el río y trabajar sobre el suelo seco, sobre tierra firme, y capaz que en otra zona no puedo desviar el río. Has quedado con el micrófono abierto, Claro, no sé si claro. mencionar algo más. Entonces sí, influye No, costo. gracias. Bien, es un costo global de todo. Entonces, tenemos que considerar en esa ubicación, buscar el menor ancho del río, que el subsuelo, sea la fundación, la zona de fundación sea favorable. Por ahí, si nos desviamos 100 metros en la posible ubicación del puente o 200 metros, pueden cambiar
las condiciones de fundación. Buscar que la profundidad y la velocidad de las aguas no sea excesiva. Recuerden que si nos vamos a una zona más ancha en un cauce, vamos a tener menor velocidad y menor tirante, y al revés si nos vamos a una zona más angosta, por las leyes de la hidráulica, por las ecuaciones de continuidad, o cambiamos de una zona con más pendiente a una zona de menos pendiente. Entonces, no siempre la zona de más estrechamiento va a ser la elegida, porque podría ser que tenga velocidades de agua muy importantes que produzcan demasiada erosión en la estructura del puente. Entonces son todos aspectos a considerar. Y también si vamos a hacer un pequeño desvío en el trazado de la carretera para buscar una mejor ubicación del puente, hay que tener en cuenta de no generar curvas de acceso al puente que perjudiquen el trazado de la carretera o de la vía férrea y que sean causa de incremento de probabilidades de accidente. Acceder a un puente con una curva importante, con una curva a 90 grados, por ejemplo, no es la mejor solución. Aunque en casos extremos puede que se haga, pero hay que tratar de evitarlo. Hay que tratar de acceder al puente en recta, con una recta, y si se lo accede con una curva, tiene que ser una curva lo más suave posible. Todo esto se tiene que armonizar y coordinarse con la topografía, que es la que va a marcar los movimientos del suelo, y, bueno, con las condiciones del tránsito, con la situación del tránsito. Esto está relacionado al tema de las curvas y el acceso al puente. Entonces, eso en cuanto a la ubicación o localización del puente. Después, ¿qué podemos decir sobre los elementos geométricos? Un poco lo que ya hemos venido hablando. Los elementos geométricos son el tramo de un puente, que es la parte de la superestructura situada entre dos elementos sucesivos de la subestructura. Debe distinguirse entre tramo teórico y tramo libre. O sea que en este caso estamos hablando de un puente de 3 tramos. El tramo teórico sería la distancia entre ejes de las pilas, o entre pila y estribo, y el tramo libre sería, la longitud libre sería la distancia entre los bordes de las pilas. Otro elemento que podemos hablar es de la altura de construcción. La altura de construcción, que es la altura entre la medida vertical o altura en una determinada sección entre el punto más alto de la carpeta de desgaste y el punto más bajo de la superestructura. O sea que en el caso de, a ver si tenemos acá, de este esquema, la altura de construcción se mediría desde la parte inferior de la viga hasta la parte superior de la carpeta de desgaste. Esa sería la altura de construcción. La altura libre es la altura máxima permitida por debajo del puente, medida desde el punto más bajo de la superestructura y el punto más alto del obstáculo cruzado por el puente. O sea que la altura libre en este esquema sería esta, entre el punto más bajo de la superestructura y el punto más alto del obstáculo. Sería la altura libre, que en un puente de un río, si es navegable, me va a limitar las dimensiones de los barcos, y si es una carretera me va a limitar, va a estar, voy a tener que tenerlo en cuenta para permitir el paso de vehículos que ya está reglamentado por debajo del puente. Otro elemento, cuando estamos hablando de la geometría del puente, es la oblicuidad, que como les comenté antes, el ángulo formado entre el eje longitudinal del puente y el eje longitudinal del obstáculo transpuesto. O sea que entre el eje longitudinal del puente, que acá sería la línea horizontal,
y el eje del obstáculo, que sería el río, forman este ángulo. En el caso de esta figura será de unos 75 grados, por ejemplo, que es el ángulo de oblicuidad. Bueno, también podríamos identificar, como ya hemos hablado, el ancho del calzada, el ancho del puente, que incluye la calzada y la vereda, etc. Otros elementos que hay que tener en cuenta cuando uno empieza a pensar en el puente son los datos topográficos. O sea, los datos topográficos nos van a permitir definir todos los desniveles superficiales que tenemos inicialmente en el suelo. Y eso nos va a condicionar el trazado del puente, porque nos va a marcar los movimientos de suelo que tenemos que hacer, y eso nos va a hacer elegir o ayudar a elegir entre una posición y otra. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué le vamos a pedir a los topógrafos o al estudio, a la gente que haga el estudio topográfico? Le vamos a pedir un relevamiento que generalmente se realiza en una zona importante, una zona del puente, acá se nombran algunas posibles escalas. Acá dicen, por ejemplo, se dice una extensión de por lo menos 1000 metros en la carretera donde se ejecutará el puente, por dar un ejemplo de un puente estándar, un puente normal que tenga, por ejemplo, 100 metros o 150 o 200 metros de longitud. No es lo mismo esto si estamos hablando de un puente que tiene 1000 metros de longitud, como hemos visto ejemplo en la clase pasada. Pero bueno, si es un puente de los nuestros, de la zona nuestra del norte, en una zona cercana a la ubicación del puente, unos 1000 metros podemos decir en la carretera, necesitaremos plantas y perfiles. Plantas en escala 1 en 1000 o 1 en 2000, por ejemplo, y perfiles longitudinales y transversales de la zona del estudio, en escala horizontal 1 en 1000 o 1 en 2000, y en escala vertical 1 en 100 o 1 en 200. A medida que nos vamos acercando a la zona del puente, necesitaremos más detalle. O sea que en la zona de emplazamiento del puente, extendiéndose unos metros a cada extremo del mismo, tanto en longitud como en el ancho del puente, necesitaremos plantas y perfiles, pero con más detalle. O sea que si antes teníamos una escala de 1 en 1000 o 1 en 2000, ahora los pediremos con escala de 1 en 100 o 1 en 200, por ejemplo. O sea, hacer un zoom 10 veces más grande. Y perfiles a lo largo de la probable ubicación del puente, con escala también de 1 en 100 o 1 en 200 o más grande si fuera necesario. O sea, partimos de una escala de una escala chica y vamos a una escala más grande a medida que nos acercamos al puente. Como lo mismo que hacemos cuando observamos un cuadro, ¿no? Cuando uno observa un cuadro, una pintura, hay que ver la generalidad del cuadro, ¿no? O de la pintura, y luego uno empieza a ver los detalles, uno empieza a localizarse en algunas zonas del cuadro de mayor interés. Bueno, acá es lo mismo, tenemos que tener un relevamiento topográfico con plantas y perfiles de toda una zona cercana, y después al acercarnos a la zona de posible ubicación, tenemos que tener más detalles, o sea que pedimos perfiles en escala más grande. Entonces, si lo que estamos cruzando es un río, un curso de agua, en la sección del río, en coincidencia con el eje del puente, vamos a pedir
en escala 1 en 100 o 1 en 200, las cotas de fondo, o sea, el perfil longitudinal, las cotas de fondo del río en puntos que podrían estar distanciados unos 5 metros. Entonces, 5 metros va a depender también, como les decía, de la importancia del puente, de la importancia del cauce, pero acá se da un número aproximado. Entonces, el perfil transversal del río, en otras palabras. Incluso necesitaríamos varios perfiles para decidir cuál es la mejor ubicación del puente. No nos vamos a quedar con un solo perfil, necesitaríamos varios perfiles longitudinales y transversales del río. Los longitudinales nos van a ayudar a definir la pendiente y los transversales nos van a ayudar a definir las ubicaciones de los apoyos extremos e intermedios del puente, a ubicar el tirante, a ubicar las zonas inundables, etc. Entonces, no solo vamos a trabajar con perfiles longitudinales y transversales, sino que también vamos a trabajar con curvas de nivel. O a través de curvas de nivel uno podría obtener los perfiles, ya que las curvas de nivel se obtienen a través de perfiles. O sea que de la curva puedo volver a los perfiles también. Entonces sería frecuente encontrar la información o disponer de información de esta forma mostrada en esta proyección, donde se ubica el camino, la zona de escurrimiento de un cauce y ubicación de poblaciones o pueblos cercanos. Entonces, por medio de las curvas de nivel, nos vamos a dar una idea de la topografía, las pendientes de la zona. Por ejemplo, acá estamos identificando un punto alto, un extremo, una zona más elevada de la zona en estudio. Bueno, otra imagen al respecto. Dice Ingeniería básica y de detalle para 3 puentes. Mapa de ubicación de los puentes. Bueno, de nuevo es lo mismo. Y ya mirándolo con más detalle, cuando uno ya va definiendo dónde podría estar el puente, acá vemos un ejemplo de lo que yo recién les decía que no hay que hacer. Fíjense, aquí tenemos en el centro de la figura un puente. De un lado hay un acceso en recta, pero del otro lado hay un acceso en curva, con curva a 90 grados. Entonces esto es un problema, es una zona en la que se van a producir una mayor probabilidad de ocurrencia de accidentes. Esto es lo que hay que evitar. Pero bueno, en cuanto a la información y al planteo, podría ser que tengamos información de este tipo. O sea, sobre las curvas de nivel, vamos a dibujar el camino, vamos a identificar el camino y la posible ubicación de la estructura del puente. Otro esquema, o en este caso un plano de un sistema CAD con la ubicación de las curvas de nivel, el camino y el puente. Fíjense que este caso es un poco mejor que el anterior, porque si bien hay una curva y contracurva anterior, antes de entrar al puente, pero se intenta suavizarla para que el ingreso al puente sea lo más claro, lo menos complicado posible. Entonces tendremos estas curvas de nivel con la ubicación de la zona y tendremos distintos perfiles transversales y longitudinales, como se muestra acá esquemáticamente, para ubicar y para definir la ubicación de la estructura. Entonces, como decía, todo esto forma parte de los datos topográficos. Todo el relevamiento topográfico generalmente lo va a hacer una gente especializada, una empresa, pero ustedes como ingenieros
tienen que saber interpretar los resultados, los datos, los resultados, cosas que ya han estudiado en materia de topografía. Además de los datos topográficos, hay otro conjunto de datos que necesitamos, que son los hidrológicos. Por supuesto, refiriéndonos al cruce del puente sobre un río. Entonces, tienen que conocerse los siguientes datos. Las cotas de máxima creciente y de caudales mínimos o estiajes observadas. También esos caudales están relacionados a una frecuencia o cada cuánto se producen esos caudales. Yo no puedo preguntar simplemente en cuánto es el caudal máximo de este río, no. Tengo que preguntar cuánto es el caudal máximo asociado a una cierta recurrencia o periodo de repetición. También tengo que identificar en qué época se produce o en qué meses se producen esas crecientes. En los ríos nuestros sabemos que esas crecientes se van a producir en enero, por ejemplo, o entre diciembre y febrero. Entonces, ¿por qué queremos conocer esto? Porque hay que tener en cuenta esos datos o cuándo se produce el caudal mínimo para planificar la etapa constructiva del puente. Porque hay etapas críticas que las vamos a necesitar hacer en momentos de mínimo escurrimiento del cauce. También necesitaremos datos hidrológicos necesarios que garanticen el escurrimiento del agua bajo el puente, evitando la erosión del lecho del río. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que saber cuál es no solo el caudal, sino también cuál es la velocidad, para ver si hay una velocidad erosiva, una velocidad peligrosa, y si mejor aún si contamos con estudios de caudales sólidos y caudales líquidos realizados por especialistas. El estudio de caudal sólido nos va a decir si el cauce tiene erosión o tiene depósitos de materiales, porque se pueden dar cualquiera de las dos cosas que pueden resultar perjudiciales para el funcionamiento de la estructura. Entonces, un poco la parte esta del manejo de las variables hidrológicas y cómo se pueden calcular la erosión en un puente, lo van a ver en la clase del jueves con la ingeniera Daciano, que ella tiene una formación en esos temas apropiada. Así que se va a encargar de esa parte. Entonces acá se muestra un cuadro, resumen general, con diferentes periodos de retorno, caudales máximos en cierto puente. Entonces fíjense que la primera columna dice periodos de retorno en años, 2 años, 5, 10, 100, 200, 500. Es frecuente para un puente normal de nuestro medio, de nuestra zona, que trabajemos con periodos de recurrencia o periodos de retorno para obtener los caudales entre 100 y 200 años. Aunque en casos especiales de puentes muy importantes, por ejemplo un puente sobre el río Paraná, trabajamos con periodos de retorno mucho más grandes, 500 años o 1000 años. Entonces, todo es una cuestión de probabilidades y de qué riesgo queremos correr de que no venga un caudal más importante que el de diseño que nos pueda producir problemas en la estructura. Pero hay que buscar un equilibrio, porque no podemos ir a un periodo de retorno demasiado grande, porque el costo de la estructura sería demasiado alto y la probabilidad de ocurrencia de ese evento sería demasiado baja. Entonces hay que buscar un equilibrio entre el periodo de retorno y
la situación de la estructura. Pasa lo mismo en todos los cálculos estructurales que hacemos. Pasa lo mismo si trabajamos con el viento, o si trabajamos con el sismo, o si trabajamos con carga vertical. Simplemente, incluso en un edificio, ustedes lo calculan para una sobrecarga de uso de 200 kilos por metro cuadrado, 2 kilonewton metro cuadrado en una zona de vivienda, por ejemplo, en un dormitorio o en un comedor, o de 4 kilonewton metro cuadrado en una escalera. Pero si tienen una biblioteca, van a trabajar con un mínimo, según dice el reglamento, de 500 kilos por metro cuadrado. Bueno, pero entonces no puedo calcular. Podría ser que yo estoy calculando un departamento y diga, bueno, pero si el dueño del departamento decide llenarlo de libros, entonces no lo voy a calcular con 200 o 300 kilos por metro cuadrado, sino con 500, con 5 kilonewtons. Bueno, pero eso me conduciría a una estructura demasiado cara. Y la probabilidad de que ese departamento se transforme en una biblioteca o una librería es baja. Entonces, en todo caso, lo que tengo que hacer es recomendarle a los usuarios que no transformen su vivienda, que ha sido calculada como de uso normal, una vivienda de uso normal, no la transformen en un depósito de elementos pesados. Pero siempre hay una probabilidad de que la acción que nosotros estamos usando y que produce una solicitación, hay una probabilidad de que ese valor sea superado. Bueno, esto es lo mismo cuando uno trabaja con un cauce de un río. Bien, entonces la primera columna acá mostramos el periodo de retorno, luego el caudal máximo en un cierto punto de control, metros cúbicos por segundo, y las sucesivas columnas, el caudal máximo en distintos puntos de control. Entonces esto nos servirá para definir en dónde vamos a ubicar el puente. Entonces, cuando trabajamos con los datos hidrológicos, en este momento se disponen de programas que nos ayudan, como es esta es una imagen de un programa, que nos ayudan a graficar la topografía junto con las zonas de inundación del cauce, incluso identificar con colores zonas de distinta velocidad de escurrimiento. Bien, otra forma en que podríamos encontrar los datos hidrológicos es no solo así en una imagen 3D como esta, sino en imágenes en el plano. Entonces acá los colores pueden indicar la cota de agua, o el calado. Entonces todo esto lo van a ver en la próxima clase. Este es un ejemplo real de un estudio hidrológico de la cuenca del río Coroño, una planta general que ayuda a definir la posible ubicación del puente. Ya ven ustedes que con una de estas plantas nos va a condicionar la longitud total del puente. No es lo mismo atravesarlo por esta zona angosta en cuanto al cauce que atravesarlo por esta otra zona. Entonces, son todos elementos que vamos a tener que ir manejando para definir la ubicación del puente. Aquí otra imagen con la que nos puede resultar útil trabajar es el puente ubicado sobre una cierta topografía que tiene también identificado la zona de escurrimiento del agua asociado a un cierto periodo de recurrencia. Entonces acá vamos a poder ver claramente
cuáles son las pilas, por ejemplo, que quedan más inundadas y cuáles son las pilas que prácticamente no están afectadas por el escurrimiento del cauce. Bueno, otros datos que necesitamos son los datos geológicos. Entonces, necesitamos un estudio más detallado para elaborar el proyecto, complementario al que tengamos ya de la carretera. ¿Por qué? Porque cuando se construye la carretera se hace un relevamiento geológico, pero sí con cierta densificación adecuada a los fines de la carretera. Ahora, cuando queremos ubicar el puente, vamos a necesitar más detalle. Sondeo geofísico y perforación de pozos en el probable emplazamiento del puente. Extracción de muestras para clasificación de los suelos y conocer su comportamiento. O sea, sondeo geofísico y estudio de suelo, extracciones, para ver qué hay abajo, porque eso nos va a ayudar a definir la fundación. Bueno, entonces acá vemos una imagen, la realización de una extracción, de un sondeo, para extraer muestra de suelo y llevarla al laboratorio y estudiarla. Piensen que los datos geológicos a veces son clave o son muy importantes, siempre son importantes, pero a veces, como en el caso de este puente, que cobran una importancia mucho mayor, porque, por ejemplo, este puente está ubicado en un talud, y puedo tener deslizamientos de ese talud que pueden resultar muy peligrosos para la estructura. Entonces, los datos geológicos podrían presentarse de esta forma, como mostramos en estas imágenes, a través de una fotografía aérea y de cortes con colores que identifiquen los distintos estratos, distintos tipos de suelo. Lo cual lo vamos a tener que tener en cuenta, como les decía, para la ubicación de las fundaciones, que pueden ser fundaciones superficiales o fundaciones profundas. Y después otro de los elementos son los elementos normativos, o sea, qué reglamento vamos a usar. Y eso va a depender del país en el que estemos. Las normas para el proyecto tienen la finalidad de fijar bases comunes para el trabajo de los ingenieros, cuantificando valores mínimos para la seguridad y estableciendo los métodos básicos para el cálculo y dimensionado. Por ejemplo, ¿para qué cargas vamos a calcular el puente? ¿Cuáles son las cargas de uso? Bueno, no vamos a salir a pesar los camiones, sino que eso ya está determinado en el reglamento, los reglamentos o las normas. Ya nos dicen, para un puente ubicado en un camino de primera categoría, por ejemplo, usted tiene que usar un camión o una aplanadora, que llaman a veces los reglamentos, de 30 toneladas, donde la carga de ese vehículo se distribuye de tal forma, entre tantas ruedas. Entonces, y tendrá que usar un coeficiente dinámico, por ejemplo, tendrá que considerar el frenado. Bueno, toda esa determinación de acciones la hacemos en base a reglamentos. En el caso de Argentina, se encuentra en este momento en una modificación de los reglamentos relativos a puentes, ya que venimos trabajando, todavía seguimos trabajando con un viejo reglamento de puente, que es la norma de puente de la Dirección Nacional de Vialidad, que es del año 1952. Y está en este momento en estudio para aprobación, ya en el régimen de revisión, el reglamento argentino para el diseño de puentes carreteros, que es la serie 800 del CIRSOC, el CIRSOC 800, 801 y 802, que se refieren a puentes, y son reglamentos basados en normas americanas, en el ACI, en las normas norteamericanas,
y son más completos que lo que se venía usando. Hay muchas acciones que la vieja norma del reglamento de la DNB no los consideraba. Bueno, estos reglamentos que están por aprobarse son bastante más completos, modernos. Así que son el marco normativo dentro del cual uno tiene que respetar. Y después, además de estos de datos que uno tiene que tener y de los reglamentos que tiene que cumplir, hemos hablado, recuerden, de datos geológicos, datos hidrológicos y datos topográficos. Además de esos 3 grandes tipos de datos, más las normas, hay que estudiar un poco la parte económica. La parte económica en nuestro país es probablemente la más importante en la decisión de la elección de un puente o del tipo de un puente, de la ubicación de un puente. En otros países no siempre la parte económica es la más importante y a veces el aspecto estético del puente es el que manda y la parte económica pasa a un punto, a un aspecto, a un plan secundario, ¿no? A un escalón secundario. A veces los puentes, o muchas veces los puentes en ciudades importantes se usan como un ícono de la ciudad, como un elemento turístico. Entonces a veces no importa que ese puente resulte con un costo constructivo que no es el menor, el más económico, sino que se está buscando otros efectos con el puente. Pero nosotros en los puentes que hagamos habitualmente en el NOA, generalmente vamos a buscar la economía del mismo. Entonces, estas diapositivas hacen referencia a eso. Es posible estimar, si aquí con suficiente aproximación, el volumen de hormigón por metro cuadrado de puente, y con ello vamos a tener una idea de costo. Para ello, si tenemos una ubicación probable del puente, tenemos que ver que ese puente puede estar formado por varios tramos, no por un único tramo, sino por varios tramos. Y para ello vamos a determinar la longitud media, L sub m, se llama aquí, dada en función de la longitud de los tramos individuales. O sea, piensen que podemos tener un puente de 10 tramos, dentro del cual tengamos 8 tramos centrales de 30 metros y 2 tramos extremos de 22 metros. Entonces vamos a calcular una longitud media, una longitud del tramo medio, en función de esta expresión, sumatoria de las longitudes individuales al cuadrado sobre la longitud total del puente, y se nos va a dar una longitud media. Entonces, con esa longitud media, si aceptamos que una esbeltez, o sea, una relación entre luz del puente y altura de los elementos estructurales, viga más losas, por ejemplo, una esbeltez de 16 a 20, entonces, ¿qué quiere decir? Piensen en un puente de 20 metros de luz, tendría una altura de viga más losa de 1 metro. Entonces, si aceptamos esa hipótesis, podríamos obtener un espesor medio, un espesor promedio, para calcular el volumen de hormigón con esta expresión, 0,45 multiplicado por la luz media, dividido en 100, más 0,35. Por ejemplo, si la luz media fuera 20 metros, acá tendríamos en el numerador 9 sobre 100 es 0,09, nos daría, sumado a 0,35, nos daría 0,44. O sea, un espesor medio de puente de 0,44. Como conocemos el ancho, multiplicando el ancho por el espesor medio y por la longitud total del puente, ya tendríamos un volumen de hormigón de la parte de arriba, o sea, de la superestructura. También hay expresiones para determinar
el volumen de acero, calcular el volumen de acero en base a una cuantía. La cuantía de acero para luces menores puede estimarse, como dice acá, 100 más 0,35 por LM. O sea, en el caso de recién, si yo tenía un puente de 20 metros, esto me va a dar 107 kilos de acero por metro cúbico de hormigón. Eso es para acero de hormigón armado. Si se trata de acero pretensado, en el caso de vigas convencionales construidas en base a encofrados, se da acá otra expresión para la cuantía de acero pretensado como 0,4 multiplicado por LM. En el caso de recién, si la luz es 20 metros, esto me queda 8 kilos de acero de pretensado por metro cúbico de hormigón, más el acero convencional. El costo de la superestructura representa más o menos la mitad del costo total del puente. O sea que si saco el volumen de hormigón de la superestructura, puedo saber un costo aproximado de la superestructura y multiplicándolo por 2 aproximadamente tendría una idea del precio total del puente. Lo cual no es fácil de hacer porque si yo conozco el volumen de hormigón, qué sé yo, entran 200 metros cúbicos de hormigón. Bueno, yo puedo conocer el metro cúbico de hormigón elaborado, pero conocer el precio del metro cúbico del hormigón construido, ¿no? Del armado de encofrado, de la colocación de armadura, del llenado de la estructura, toda la mano de obra, va a depender de la experiencia que tenga la empresa en ese tipo de estructura. Y los costos se ven muy modificados según la ubicación del puente. No es lo mismo construir un puente acá en la ciudad que construirlo en un lugar apartado o en un lugar de montaña de difícil acceso. Entonces, no es tan fácil hacerlo, pero bueno, uno tiene que hacer una estimación de costos. Entonces, estos son algunos elementos que uno puede usar en primera instancia para conocer el costo aproximado del puente. Bueno, acá para ir terminando con esta primera parte, después vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con otra clase. Estas son algunas imágenes de distintos puentes relevantes o que llaman la atención. El de abajo es claramente un puente construido con fines turísticos. Miren toda esa estructura especial, lo que intenta es producir un impacto visual en el turista, para darle importancia a la ciudad, para atraer gente a ver esa obra importante. Bueno, acá algún elemento más que me está faltando es definir la longitud del puente. Ya que se plantea el problema que nosotros conocemos la longitud total del cruce. Por ejemplo, vamos a la parte donde teníamos el cauce. Por ejemplo, decimos, bueno, vamos a atravesar el cauce, el puente va a estar ubicado en esta zona. Entonces necesito un puente de 200 metros o de 300 metros de longitud total. Bueno, pero ahora se me plantea la disyuntiva. ¿Cuántos vanos voy a hacer? No voy a hacer un puente de 300 metros de luz, porque si bien técnicamente se podría hacerlo, pero económicamente no sería conveniente, más si estoy cruzando un río que no es demasiado complicado y puedo arreglármelas para construir un puente de varios vanos. Por ejemplo, puedo hacer un puente de 10 vanos de 30 metros y no hacer un puente de un vano de 300 metros. Porque como les digo, técnicamente ese vano de 300 metros sería muy difícil, si bien técnicamente es posible, pero muy caro. Entonces, ¿qué hacer? ¿Varios vanos de poca luz o menos vanos de mucha luz? Yo puedo hacer un puente con vanos de 25 metros de luz, o de 30 metros, o de 28, o de 22. Entonces, ¿cómo decidir
Bueno, acá se dan algunas recomendaciones para eso, pero primero, para definir la longitud total del puente, además del estudio hidráulico, tengo que ver hasta dónde termina el camino y dónde empieza el puente. Como dice acá, si la quebrada Salvar es muy franca, el problema está resuelto. En cambio, tratándose de zonas llanas, donde el río va teniendo curvas y contracurvas, o sea, un camino sinuoso formando meandros, el ancho del escurrimiento también va cambiando. Entonces, fijar la longitud del puente no resulta fácil, no resulta sencillo. Si tengo una zona así marcada por el material granular que arrastra el río, si tengo se llama una caja ripiosa, puedo tener una primera idea del largo que debe tener el puente, de la longitud total del puente, porque en grandes crecidas esta puede ser ocupada en su totalidad. Entonces, si estoy mirando, observando el cauce y veo hasta dónde llegan las rocas, las piedras que arrastra el puente, puedo identificar fácilmente una zona de ripio, puedo identificar una caja ripiosa y puedo tener una primera idea de la longitud total del puente. Como hace un rato les mencionaba, la socavación es un elemento que hay que tener en cuenta, es un problema frecuente en nuestros ríos, que son de media montaña, los ríos nuestros del NOA, y puede producir el colapso del puente. Entonces debe fijarse la cota de fundación por debajo de los niveles de socavación más bajos. Las mayores socavaciones que se han registrado no superan los 10 metros, bueno, en nuestro tipo de estructuras de puente, habiéndose constatado que guardan una relación con la profundidad del agua, su velocidad y la dureza del suelo. Bueno, acá se da una expresión muy sencilla para determinar la socavación, pero al ser muy sencilla, a veces no consideran algunos parámetros de interés, por lo cual tiene que considerarse como, tenerse en cuenta como una primera aproximación. Y después, esto van a ver en más detalle con la ingeniera Daciano en la próxima clase, otras expresiones más completas, más precisas. Pero esta expresión dice que la profundidad de socavación en metros, el cauce, ¿no? Una socavación general del cauce, se obtienen como producto de una constante que depende del tipo de suelo, el constante K, depende si estamos en un ripio compacto, en un ripio suelto, en arena o en fango, 0,01 a 0,08, multiplicada por H, que es la profundidad de la corriente en metro, o sea, el tirante en metro, y multiplicada por el cuadrado de la velocidad del agua en metros sobre segundo. Como ven aquí, la velocidad es, al entrar al cuadrado, es muy importante en la erosión, como es lógico, como ustedes ya lo conocen de materias básicas. Entonces, ahí podría tener una primera idea de cuánto va a ser la socavación. Y en la clase que viene van a ver expresiones más sofisticadas. Si uno no le da importancia a la socavación y no protege las márgenes del río, va a pasar esto, que es lo que comentábamos al principio de la clase. En este caso, la gente está parada sobre el puente y la foto está tomada desde el camino. O sea que lo que se ha roto es la losa de aproximación. ¿Por qué se ha roto la losa de aproximación? Que es la conexión entre camino y puente. Porque se han erosionado las márgenes en la zona del estribo. O sea, se ha descalzado, el agua ha ido arrastrando material hasta que ha descalzado toda esa zona y ha roto ese fusible, esa conexión entre el puente y el camino. Este es otro caso de colapso de una pila del puente Lucas Córdoba, que es el puente, uno de los puentes que une San Miguel de Tucumán con Banda del Río Salín.
Y en este caso, lo que ha pasado es que el cauce que escurría por varios vanos, ese puente tiene, no sé, alrededor de 14 vanos o algo así, se lo ha obligado en el momento a escurrir por solamente 3 vanos. Entonces lo que se ha hecho es, al concentrar el cauce de esa manera, aumentar sensiblemente la velocidad, aumentar el tirante, aumentar la velocidad, con lo cual aumentó la erosión. Y la erosión al cabo de pocos años terminó socavando esa pila, produciendo el asentamiento de la pila, lo que llevó a que ese puente tuvo que estar cortado al paso, salió de uso durante algo así como 2 años. Los vehículos se tenían que desviar para cruzar por otros puentes de la zona. Entonces, ese es otro problema ocasionado por una erosión, por no darle importancia al fenómeno de la erosión. Entonces, como recién les hablaba, una vez que tenemos la longitud total del puente, tenemos que decidir cuántos vanos vamos a hacer. Si vamos a hacer pocos vanos de mucha longitud o muchos vanos de poca longitud, por ejemplo. Pero eso va a estar relacionado también con la altura del puente, o sea, con la magnitud de las pilas, con la importancia de las pilas. Si yo tengo pilas baratas, o sea, bajas, de poca altura, y que me resulta barato hacerlas, voy a poder hacer muchas pilas para que la longitud del vano no sea muy grande. Pero si estoy en un puente de gran altura, que por ejemplo el puente va a 60 metros sobre la ubicación del cauce, entonces construir una pila es muy caro, voy a tratar de hacer pocas pilas a costa de hacer vanos de mayor longitud. ¿Se entiende? Entonces, una vez que yo conozca ya los datos topográficos, la posible zona de erosión, la magnitud de la erosión que pueda tener, ya voy a tener definido cuál es la altura de las pilas. Entonces esos son los datos que necesito para definir cuántos vanos voy a usar. Entonces esta altura de la pila da una idea de la longitud de los tramos o de los vanos del puente, ya que según marca la experiencia, una relación entre luz de tramo y altura de pila entre 2,5 a 4,5 es la óptima. Medida esa altura desde la cota de fundación hasta la parte superior del coronamiento. O sea, si tengo pilotes, por ejemplo, no voy a considerar los pilotes. Desde la cota de fundación hasta la parte superior de la pila, voy a tener la altura de la pila, y eso, si lo multiplico por un factor que está entre 2,5 a 4,5, me va a dar una longitud del vano más o menos aceptable o equilibrada. Entonces el valor más chico, el valor 2,5, está asociado a fundaciones de bajo costo, cuando el costo de la fundación es bajo porque la pila tiene poca altura o es superficial, puedo hacer mucha pila con vanos cortos. En cambio, el valor 4,5 genera fundaciones más onerosas, correspondiendo en estos casos a soluciones para voladizos sucesivos y puentes con obenque. O sea, si tengo que hacer una pila alta, cara, voy a tratar de hacer pocas pilas. Entonces, voy a hacer pocas pilas, me va a llevar a luces del vano más grande. Entonces, eso en cuanto a esos criterios me van a poder dar una idea de cuántos vanos y de qué longitud voy a tomar. Otro elemento que podría tener en cuenta es si el puente va a ser isostático o hiperestático. Los puentes hiperestáticos suelen aprovechar mejor el material, suelen optimizar el uso del material
y son más económicos en cuanto a materiales, monolíticos. Y además tienen, estructuralmente, tengo siempre en una estructura hiperestática, tengo más reservas estructurales. O sea, se pueden ir produciendo, por ejemplo, rótulas, puntos de plastificación, y la estructura sigue resistiendo. Por ejemplo, un pórtico bien potrado puede ir sufriendo algunos daños para transformarse de una estructura hiperestática a una estructura isostática, lo cual no es posible si el pórtico es isostático, un pórtico simplemente apoyado. Lo mismo pasa si comparo una viga continua con apoyos empotrado, cada apoyo está empotrado, a una viga isostática, no continua. Entonces, la hiperestaticidad da más reservas estructurales, aprovecha mejor el material, aunque también produce incremento en el costo constructivo. Por eso la estandarización en la construcción de puentes lleva al uso de estructuras isostáticas. En otras palabras, para un constructor es más fácil construir un puente de varios vanos con vigas simplemente apoyadas que construirlo con vigas continuas. Porque darle continuidad en obra se puede hacerlo, pero son procedimientos onerosos, los cuales ya vamos a ver en clases sucesivas. Entonces, basado en el perfil topográfico, se recomienda seguir los siguientes criterios. Si tengo puentes de mucha altura y cortos, hacer una estructura como la de la primera figura, mucha altura y corto, un puente con un tablero continuo, una unión rígida entre pila y tablero. En cambio, si ese puente también de mucha altura, pero es largo, me va a obligar a introducir algunas articulaciones intermedias, como se ejemplifica acá. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que voy a tener que recurrir a articulaciones intermedias si el puente es largo? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Qué va a producir la temperatura? Dilataciones. Dilatación. Entonces, esa dilatación en el puente hiperestático, esa dilatación en un sistema hiperestático se traduce en esfuerzos. Se traduce en un incremento de temperatura, me va a producir un esfuerzo normal en el tablero. Entonces, entre otras cosas. Y me va a producir una variación en el diagrama de momentos flectores también. Entonces, va a llegar un momento en que va a ser necesario introducir articulaciones intermedias si el puente es muy largo. Por ejemplo, no puedo hacer un puente de 1 kilómetro de longitud continuo sin ninguna articulación intermedia. Va a ser complicado, va a ser antieconómico. Esto es para casos de puentes de mucha altura, ambas imágenes para puentes de mucha altura. Ahora veamos qué pasa si el puente es de baja altura. Si el puente de baja altura, fíjense, primer caso, un puente corto, o segundo caso, un puente largo. En el primer caso, como es corto, puedo hacer un tablero continuo. En cambio, en el segundo caso, igual a lo hablado anteriormente, voy a tener que, en un puente largo, introducir articulaciones intermedias. Pero fíjense lo que es diferente, en este caso del puente bajo, la unión pila con tablero respecto al caso del puente alto. ¿Por qué? Porque al tratarse de puentes bajos,
un incremento de temperatura, por ejemplo, o cualquier deformación que se produzca en el tablero, se va a transmitir a las pilas. Si las pilas son rígidas, no se van a poder acomodar a esa acción y podría tener problema de excesivo incremento del momento flector en la pila, por ejemplo. En cambio, si yo tengo un puente alto, las pilas son esbeltas, son flexibles. Si se produce una deformación en el tablero por temperatura o cualquier otro evento, esas pilas flexibles se van a acomodar y no van a sufrir un gran incremento en sus esfuerzos. Entonces esos elementos, la longitud del puente y la altura del puente y la cantidad de vanos, me va a definir si puedo ir a estructuras hiperestáticas o más hiperestáticas o menos hiperestáticas. Y los elementos constructivos, la forma de construcción, me va a limitar si puedo hacer esto o directamente ir a una estructura totalmente isostática. Por ejemplo, para el prefabricador que fabrica las vigas en el taller, en un taller de prefabricación de estructuras pretensadas, lo más cómodo es trabajar en estos casos con vanos isostáticos, disponer las vigas simplemente apoyadas entre los apoyos, entre las pilas o estribos, y luego completar el tablero, y no hacer operaciones en obra para dar continuidad. Pero antes, como los puentes se hormigonaban in situ, no se usaba la prefabricación, estamos hablando de antes de 1940 aproximadamente, se hacía mucha construcción in situ, entonces se construían más puentes hiperestáticos. Bueno, de acuerdo a la luz, con respecto a la luz, pueden clasificarse los puentes en mayores y menores, y también en puentes en grandes o pequeñas luces. Como esto es subjetivo, que es grande, que es pequeño, es subjetivo, se puede usar un criterio práctico, que es agruparlo como puentes a los de menos de 10 metros, se lo suele llamar alcantarilla, y a veces están tipificados y se lo obtiene de tablas. Cuando estamos en luces entre 10 y 20 metros, hablamos de puentes menores, de 20 a 70 metros, puentes medianos, y más de 70 metros, puentes mayores. Esto puede variar de un país a otro, ¿no? Bueno, aquí un ejemplo para terminar esta primera parte. Fíjense, tenemos que definir la luz y el número de tramos isostáticos iguales que se requieren para atravesar un río que posee una capa ripiosa de 177 metros. O sea, nosotros conocemos como dato la longitud total del puente de 177 metros. Conocemos la profundidad máxima de las aguas, o sea, el tirante H de 3,50 metros. El estudio hidráulico nos dice que en esa sección tenemos una velocidad de 6 metros por segundo. Queremos adoptar una revancha, una altura de seguridad sobre el nivel máximo decreciente de 1,50 metros. Piensen que esto es necesario porque el río, especialmente si es un río de montaña, cuando escurre no va con un régimen laminar, va con un régimen turbulento frecuentemente, lo que produce olas. Además suele arrastrar troncos o puede incluso hasta hacer rodar grandes piedras, grandes bolos. Entonces, en una creciente, en un río de montaña, lo que escurre no es agua, sino es un barro, es un lodo, una mezcla de agua con materiales sólidos de distinta granulometría, con peso específico bastante mayor que 1. Para que se den una idea, a veces el peso específico del líquido que escurre puede ser 1,4, 1,5, 1,6. Entonces, es conveniente dejar una revancha como altura de seguridad, como altura
para posible escurrimiento de ramas o de troncos que puedan obstruir el cauce. También tenemos como dato la cota de fundación de 3 metros, o sea, desde el nivel mínimo de que pueda tener el río después de producida su socavación, queremos que tenga una cota de fundación 3 metros por debajo del mismo. Y además, recuerden que hemos hablado de una relación tramo-altura de entre 2,5 y 4,5. Bueno, acá vamos a empezar adoptando un valor intermedio de 3,5, la relación entre la luz del vano y la altura de la pila. Entonces, con esos datos y esa hipótesis de relación tramo-altura, en primer lugar se evalúa la probable socavación con la fórmula que hemos mencionado anteriormente. Recuerden, era H, la altura de socavación, igual a K, este coeficiente igual a 0,04 que se ha tomado como ripio suelto. O sea, de esta tabla, H igual a K por H y por B cuadrado, ripio suelto 0,04, multiplicado por H y por B al cuadrado, que lo tenemos de datos. H era 3,5, fíjense que lo teníamos de dato acá, y la velocidad 6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esto nos da una altura de erosión probable de 5 metros. Entonces la altura total de la pila va a salir como suma de la revancha, más la altura del tirante, más la altura de socavación, más estos 3 metros de cota de fundación, por debajo del nivel de socavación. Entonces eso nos da un total de 13 metros. 13 metros, 13,04 de altura total de pila. Como habíamos dicho que íbamos a tomar un coeficiente intermedio entre 2,5 y 4,5, o sea 3,5, para la relación entre luz del vano y altura de pila, si multiplicamos esos 13 metros 0,4 de altura de pila por 3,5, nos da 45,64. Si dividimos la longitud total del puente L, que era de 177, en los 45,64, que es la luz aconsejable del tramo, nos da 3,87. Entonces, redondeando, adoptamos 4 tramos. Dividiendo, longitud total, 177 dividido en 4, nos daría 4 tramos de igual longitud de 44,25. También podríamos adoptar tramos de longitudes desiguales, de longitudes menores para los tramos extremos y mayores para los tramos internos. Pero bueno, esta es una aplicación, un ejemplo de cómo elegir cuántos vanos vamos a usar en ese puente. De esta forma van a trabajar también probablemente en lo práctico. Bien, eso en cuanto a esta clase de número 2. Ahora hacemos una pausa. Son las 10.